Me gustaría continuar con el sermón de ayer, que fue un sermón acerca del comienzo de la Cuaresma, reflexiones en el comienzo de la Cuaresma, reflexiones teológicas. Continuando entonces donde lo dejamos ayer. Vuestros pecados, en cierto modo, son muy importantes y en cierto modo no son importantes. ¿En qué sentido son importantes? En el sentido en que nos cambian a peor, en el sentido en que nos hacen infelices y sobre todo en el sentido en que finalmente pueden alejarnos de Dios. ¿En qué sentido no son importantes? No son importantes en el sentido de que Dios está completamente por encima de nuestros pecados. Dios es la felicidad infinita. Nada le va a poner triste. En cuanto a esa felicidad es indiferente, si nosotros somos castos o no, si abusamos del alcohol o no, si hacemos cualquier acto de debilidad o de ascetismo, si oramos 8 horas al día o no oramos nada. En cuanto a la felicidad de Dios, Dios está, esa felicidad, por encima de cualquier criatura. Es inmutable. Los pecados son importantes en cuanto que a nosotros nos pueden alejar de Dios, nos pueden hacer infelices, nos pueden hacer sufrir, etc. La importancia del pecado es por nosotros, no por el beneficio de Dios. Si esto lo meditamos, tendremos una perspectiva distinta de la ley de Dios y del mismo pecado. Porque muchas veces podemos ver el pecado como la libertad o la liberación de Dios. Desde lo que acabo de decir, no es así. La liberación viene de seguir los mandamientos de Dios. En este sentido, el pecado es poco importante. Y en este sentido, no debemos tener nuestra vida centrada en la meditación del pecado. Del mismo modo que no debemos tenerla centrada en pensar en el infierno o en nuestra culpabilidad. Lo lógico es que no tengamos la vida centrada en los aspectos negativos, sino en los positivos. Y mejor todavía, en Dios, y solo en Dios. Cuanto más Dios, mejor. Este amor, por lo tanto, del que estamos hablando al comienzo de la Cuaresma, es un amor que no se busca a sí mismo. Es muy cierto que Dios ha llamado a cada uno por su nombre. A cada uno por su nombre. El Dios inmenso, infinito, mi yo es importante para Dios como si yo estuviera solo en el universo con Dios. Y esta Cuaresma se puede ver como una liberación para que mi yo se inserte en el inmenso yo de Dios. El hombre, en el cristianismo, el hombre que vive su bautismo, el hombre es una génesis nueva, una creación nueva, no una mera modificación de lo ya existente. Fijaos que
visión a veces tan pequeña, tan reducida, tan limitada, tan pobre tenemos de la vida como renacidos por el bautismo en Cristo. Una creación nueva. Eso es lo que debemos ser y podemos ser, y mucha gente es. Millones y millones en el mundo. Aunque es verdad que otros viven la vida en Cristo con los criterios exclusivamente del Antiguo Testamento, viviendo toda la vida bajo un Dios que perciben como justiciero y vengador y airado. Desde esto que he dicho, el hombre es un ser que se diferencia en sentido metafísico de todo lo infrahumano. Muchas de las cosas que a veces vemos en los no renacidos del lavado de Cristo, del bautismo, esa libertad que ellos anhelan, en realidad es una vida infrahumana. No es que sea mala si no fuéramos realmente seres que vamos más allá de la materia. Pero nosotros, los que tenemos conciencia de este ser que nos ha entregado, ese ser con mayúsculas que es Dios, tenemos que aspirar a ya no simplemente lo suprahumano, tenemos que aspirar a Dios y solamente a Dios. Después de lo que he dicho, hay que recordar que en la casa de Dios no se puede alabar nada más que al Dios eterno y a Él solo. Ante Él todo lo restante se hunde en su insignificancia. Si alguna vez se hace algún elogio de una criatura, sea el universo, o sea un ser humano, o sea un ángel, o sea la Virgen María, es en función de Dios. En la casa de Dios no se puede alabar nada más que Dios. Y cualquier otra alabanza es siempre un modo indirecto de alabar a Dios. Y solo si cumple ese sentido se puede hacer. Sea un funeral, yo lo tengo clarísimo. Si se muere un familiar mío y tengo que hacer el sermón, cosa que evitaré por todos los medios, no me gusta hablar en funerales de familiares, siempre que puedo le digo a otro que esté presente, hazlo tú. Pero si me toca a mí, como si tuviera que predicar en la muerte de un obispo o de un papa, haría una explicación de una parte de la Biblia. No estaría mal si quiero fijarme en algún aspecto de esa criatura, de ese difunto, para alabanza de Dios, para edificación de los que estén allí presentes. Si veo que debo hacerlo, lo haré. Pero, francamente, sea el funeral de quien sea, prefiero tomar un texto de la Escritura y hacer un comentario. Y no decir ni una sola palabra del difunto. Prefiero no decir ni una sola palabra del difunto. Y lo mismo cuando yo me muera. Solo la gloria de Dios y nada más debe resonar en los muros de su propia casa. Todo lo demás, lo repito, es insignificancia. Incluso las virtudes con las que pueda estar ornada una persona al lado de la fuente no es nada. ¿Significa esto que no se puede glosar, hablar de alguien que va a ser ordenado, de alguien que acaba de morir y tal? Si se ve conveniente, si el espíritu a uno le mueve a eso, sí. A veces, incluso yo mismo que he dicho lo que he dicho, me puedo sentir movido a hacer fijar a los presentes los ojos en una virtud, en un hecho de su vida, lo que sea.
Pero como norma general me siento muy poco dispuesto a ello. Y espero que si algún día me toca hacer un funeral por alguien, nadie se sienta ofendido, porque debería ser así, sin negar el derecho a lo otro, pero no hay nada malo en que sea así. Todos somos, al lado de Dios, insignificantes. Por lo tanto, no podemos en nuestras pequeñísimas cabezas estar centrados en insignificancias, preocupados por insignificancias, siempre dándole la vuelta a insignificancias. Dios, solo Dios, eso sí, más grande de lo que podamos imaginar. Esto es tan así que Dios no quería que en el pueblo de Israel hubiera un monarca humano. Dios no quería nadie centrado en el trono de Israel, porque en Israel no debía haber ningún trono humano. Su único trono era el arca de la alianza, sobre cuyos querubines, sobre cuyo propiciatorio reposaría la presencia del Dios invisible e incorpóreo. De hecho, ni siquiera se habla del reino de Israel hasta que aparece el primer monarca. Se habla del pueblo de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo posesión de Dios, del Dios que es rey de todos los pueblos y especialmente del reino de Israel. No quería. El pueblo al final, pasadas muchas generaciones, al final prefirió su voluntad a la de Dios, con todos los males que vinieron. La centralidad de Dios, la centralidad de Dios. ¿Cuántas veces Dios mismo en su palabra nos habla de esto? Y se nos presenta ese Dios como un Dios viviente. En Él está la vida. Como santo, Kadosh, Él es el santo. Por eso en la misa, como los ángeles que están alrededor de Él, decimos santo, santo, santo es el Señor. Yo en ese momento que lo digo, de verdad que intento concentrarme lo más posible para unirme a ese canto que no cesa, ni de día ni de noche, alrededor del trono de Dios en los cielos. Y todo lo que sabemos de Dios lo debemos entender, por ejemplo, bajo estas palabras que se dicen en el libro del Éxodo. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Moisés fidelísimamente escribió todo lo que le dijo Dios. No se perdió nada. Y lo mismo que Moisés, Jeremías, e Isaías, y Amós, y Baruch, y después Pedro, Pablo, Juan, Santiago, tantos otros. No se perdió nada de lo que se tenía que perder. Ese Dios viviente y santo es tan absolutamente otra cosa, tan trascendente a este mundo, no lo encontraremos a Él en ningún lugar de este mundo como un objeto más, como si fuera un ser más. Es tan trascendente que la misma explicación acerca de Él la ha dado Él mismo. Cualquier otra cosa hubiera estado sujeta a errores, a desviaciones. Por eso, Él ha dado las palabras que explican quién es Él. Moisés escribió todas las palabras del Señor. El Antiguo y el Nuevo Testamento, en su fidelidad y en su perfección, todo está completo. No necesitábamos más. Y entonces,
Para este comienzo de la Cuaresma, ¿qué nos dice Moisés? ¿Y qué nos repetirán los apóstoles en sus cartas? Fuera de mí no hay otro Dios. La Cuaresma debemos verla bajo esta perspectiva de nuestra insignificancia y el Dios viviente, Kadosh, santo. Y entonces podemos vivirla de un modo distinto, no como una mera, otra vez, repetición de propósitos. ¿Qué tiene de nuevo esta Cuaresma? Pues que voy a poner otros propósitos. No. Dios nos ofrece vivir esta Cuaresma de un modo totalmente distinto, nuevo, renovado, como la aventura que no sabemos dónde va a caber, de entrar nuestro yo en ese yo del que os he hablado, que está más allá de todo. Que todos nosotros nos esforcemos durante estos 40 días por no disminuir en la pequeñez de nuestras mentes la grandeza infinita de ese Dios viviente y único, fuera del cual no hay otro Dios.